puede aplicarse en su vida diaria? ¿De qué manera? Si han escuchado o leído una historia con la cual se han identificado, es porque se relaciona con situaciones de la vida cotidiana, sin importar al subgénero que pertenezca. El primer subgénero que veremos es el de fantasía, pero antes, démonos un momento para leer. Háganlo conmigo. Como a 1 kilómetro de su casa, y no más, había entrado Caperucita Roja en el bosque, siempre dentro del sendero cuando se encontró con un lobo. Caperucita Roja no sabía que esa criatura pudiera hacer algún daño, y no tuvo ningún temor hacia él. Buenos días, Caperucita Roja, dijo el lobo. Buenos días, amable lobo. ¿A dónde vas tan temprano, Caperucita Roja? A casa de mi abuelita. Y dime, ¿qué llevas en esa canasta? Ahora reflexionemos. ¿Recuerdan el cuento completo y qué características tiene? Lo cierto es que Caperucita Roja pertenece al subgénero fantástico. Veamos alguno de sus elementos. Características del cuento fantástico. Historias que se distinguen por la magia y elementos utópicos, situaciones ideales pero difícilmente reales, pues lo que puede ser irreal se presenta como real. Otros aspectos son el misterio, la intriga, la magia. Personajes, seres y objetos mágicos o irreales representativos del mundo real. Hay un aprendizaje y reconocimiento de nuestra vida en cada historia, no importando el tipo de personajes, ambiente o trama. Siempre nos enseñarán algo. ¿Conocen algún cuento además del que leímos? Ahora hablaremos de uno de los subgéneros que se derivan de la fantasía y que a muchos les fascinan. Sí, están en lo cierto. Hablamos de los cuentos de terror. Volvamos a leer juntos. Presten atención a lo siguiente. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, ya sola, miró un rato extrañada el almohadón. «Señor», llamó a Jordán en voz baja. «En el almohadón hay manchas que parecen de sangre». Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo a la luz», le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer, y se quedó mirando a aquel lívida y temblando, sin saber por qué. Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. Reflexionemos. ¿Qué les hizo sentir la narración? ¿Recuerdan algún cuento de terror en específico? Si es que no reconocieron el extracto de este famosísimo cuento, se los digo ahora. Su autor es Horacio Quiroga y se llama El almohadón de plumas. Ahora sí podemos saber más acerca de este subgénero. Veamos. Características del cuento de terror. En las historias suelen aparecer muertos que vuelven a la vida. Los ambientes son oscuros, abandonados, solitarios, fantasmagóricos, tenebrosos. También se presentan pesadillas, muerte, fantasmas, además de cosas, personas o situaciones de miedo. Hay personajes o seres irreales, con aspectos que crean miedo en la mente humana. Fantasmas, vampiros, brujas y entes paranormales. ¿Alguna vez habían leído cuentos de terror? Seguramente recordarán alguno, o quizá recuerden alguna película, serie o historia terrorífica que su familia les haya contado. Ahora les propongo un reto. Pregunten a sus familiares si recuerdan un cuento de terror. Después, piensen en qué sintieron o cuáles son las emociones que les generó este subgénero. Por último, les pregunto, ¿qué subgéneros de los que acabamos de ver prefieren ustedes y por qué? Para cerrar este tema, las y los invito a ver el siguiente video. Presten mucha atención porque tendrán que cumplir un reto. En la actualidad existen libros de cuentos para todos los gustos y constantemente surgen nuevos títulos. Algunos libros de cuentos clásicos, como La Cenicienta o Aladino y la lámpara maravillosa, han sido leídos por niños y jóvenes de todo el mundo y hoy en día siguen interesando al público infantil a pesar que se escribieron hace siglos. Estos cuentos, que al principio fueron transmitidos de manera oral, expresan sentimientos, problemas, angustias y alegrías que viven los seres humanos, como el amor, el miedo y la felicidad. La producción de cuentos no se ha detenido,
pero su estilo se ha ido modificando ajustándose a las circunstancias actuales, y aunque muchos de los cuentos clásicos se han adaptado, no han perdido su esencia, por lo que podemos seguir llamándolos clásicos. Como observaron, los cuentos están hechos de un poco de imaginación y otro poco de situaciones inspirados en lo que pasa en la vida real. Ahora sí pueden contestar el reto que les propongo. A partir del video que vieron, recuerden alguna situación que vivieron de pequeños, en la que hayan imaginado alguna historia, y escríbanla. No debe de ser muy larga. Al final, respondan estas preguntas. ¿Qué elementos de los subgéneros tiene su narración? ¿De qué subgénero escribirían un cuento en la actualidad y por qué? Ahora que ya respondieron las preguntas, les hablaré del subgénero policíaco. Algo que caracteriza a este subgénero es que desde el inicio presenta la incógnita que debe ser resuelta al final, cambiando así la narrativa tradicional. Características del cuento policíaco. Sus historias siempre involucran un crimen, ficticio aunque puede ser basado en hechos reales. Proporcionan una serie de pistas y hay uno o varios investigadores que resuelven el caso. El ambiente por lo general es urbano y el espacio es cerrado. Los detectives cuentan con un ayudante, quien además sirve como narrador de la historia. Otra característica del subgénero policíaco es que el detective utiliza métodos para resolver el caso. Son procedimientos basados en la observación, el análisis y la deducción. Acompáñenme a leer un extracto de Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe. Recordé entonces que en un frutero que llevaba sobre la cabeza una gran cesta de manzanas, había estado a punto de derribarme accidentalmente cuando pasábamos de la rue C, a la que recorríamos ahora. Pero me era imposible comprender qué tenía eso que ver con Chantilly. Se lo explicaré, me dijo Dupin, en quien no había la menor partícula de charlatanería. Y, para que pueda comprender claramente, remontaremos primero el curso de sus reflexiones, desde el momento en el que le hablé, hasta el de su choque con el frutero en cuestión. Reflexionemos. Les invito a ser detectives, a que busquen el cuento de Los crímenes de la calle Morgue, para que de esta manera puedan resolver el misterio de Poe. No cabe duda de que el subgénero policíaco es uno de los que presentan mayor embrollo, manteniendo así al lector en suspenso y misterio. El último subgénero narrativo que verán hoy es el de ciencia ficción. ¿Se imaginan la primera vez que el hombre viajó a la luna? ¿O cuando por primera vez pudieron escuchar la voz de las personas en la radio? Julio Verne, Mary Shelley y entre otros pudieron anticiparse a través de sus historias a los avances científicos y tecnológicos que hoy observamos con frecuencia, además del impacto que tienen en la humanidad. La ciencia ficción es el subgénero narrativo que tiene interés sobre el futuro, los avances tecnológicos y científicos. Características del cuento de ciencia ficción. Sus historias pueden desarrollarse en presente, pasado o futuro. Los escenarios pueden ser terrestres o extraterrestres. Los personajes son antropomorfos, es decir, se asemejan a las características humanas. Sus temas principalmente son sobre ciencia y tecnología, viajes al espacio, apocalipsis, utopías y distopías. Ahora los invito a que realicen lo siguiente. 1. Observen en casa un objeto que llame su atención. 2. Imaginen qué aportaciones tecnológicas o científicas podrían atribuirle. 3. ¿Cómo llamarían a su invento? 4. ¿Tienen beneficios en su vida diaria? 5. Dibujen su invento y si pueden, escriban sobre él una historia en una hoja. En el papel de detective que se les invitó a realizar, los reto a que investiguen lo siguiente. Comenten en su casa con sus familias algunas películas de ciencia ficción que les haya gustado y digan por qué. La narrativa de ciencia ficción promueve mucho nuestra capacidad de creación. Por ejemplo, cuando alguien escribe sobre algo que creemos que nunca podría pasar,
está sucediendo en la mente de un inventor, pero abre la imaginación a un sinfín de posibilidades. Después de este recorrido, las y los invitamos a resolver un reto muy sencillo. Observen las siguientes imágenes. Debajo de cada imagen hay un número que ustedes deberán colocar en los espacios vacíos. Estos números deberán ser repetidos solo 2 veces. ¿Lo hacemos? Genial, lo han logrado. Ahora los invito a que reflexionen sobre lo siguiente. ¿Qué pasos pueden usar para leer? ¿Cuántos y cuáles subgéneros se abordaron? ¿Qué subgénero les gusta más? Para cerrar lo anterior, las y los invito a revisar las lecturas de los libros del Rincón, pues encontrarán gran variedad de historia para todos los gustos. En esta clase conocieron los tipos de subgéneros más representativos del cuento y aprendieron a identificar alguna de sus características. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Regreso a Clases. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. Que la plática se ponga interesante, jocosa y estimulante. Dicharacherías. Martín lo hace porque le ayuda a olvidarse de sus preocupaciones. Lo que más le gusta es desenterrar zanahorias y entre risas asegura que es como su terapia para el estrés. Francisca lo hace por salud, porque la comida sabe de otra manera. Clarito se siente cuando la verdura no tiene pesticidas e insecticidas que ya se sabe son dañinos. A Omar lo que más le ha sorprendido es lo que se ahorra en el gasto semanal de la casa. Y que con lo que junte se va a llevar a su familia a la playa. A Gloria, cocinar con los frutos de su huerto la hace feliz. Además de que su casa se ve más bonita y huele muy bien. Mercedes está muy orgullosa de ser útil, pues ya no se siente una carga para su hija y su yerno, a quienes les encantan sus caldillos con tomates frescos. Cada vez hay más personas en todo el mundo cultivando en su casa. En las grandes ciudades o en pequeños pueblos hay chícharos, cebollas, jitomates, lechugas, pimientos, zanahorias, betabeles, calabazas, chiles, rábanos y hierbas de olor, entre otras plantas creciendo en azoteas. Patios, solares, corredores y balcones de miles de familias. Martín dice que solo tuvo que comprar unas macetas con un espesor mínimo de 10 centímetros, unas más grandes que otras. Francisca, que la tierra la hizo ella misma en su composta, pero que también se puede comprar por costal. Omar dice que consiguió las semillas con un vecino, pero le dijeron que hay en una tienda cercana, que es cosa de averiguar. Gloria opina que la cosa es que sus plantas tengan suficiente agua y sol todos los días. Mercedes aconseja abonar regularmente y quitar las hojas secas. Seguramente tú tienes varias razones para decidirte a hacer un huerto casero. Verás los muchos beneficios que esta actividad te traerá a ti y a las personas que te rodean. Infórmate bien. Haz una lista de lo que necesitas y manos a la obra. Bueno, bonito y barato, en tu casa, a cada rato. Que los dichos se animen y se hagan sabiduría. Dicharacherías.
Unakta potuksimi menaboli hukata esta guache te tuhutanki utkesi migikatka wipataka utuk ayuakay. Umenaboli na eteho ka ukaborok ka manahari utabera sutuba po hoktiak ka te machile. Uborok bin wetuka manjepsa wana wepo obatano ka tebeha wamebam yeka pawaria atuchariak. Wanai huayes ukatoto eta amago awe akanonoka. Unelibeha ukauba tu barrio masajibe baka atapicha eji. Unelibeha no pakte wamenaboli mabito huoba tawachita bosia pokon weche wanai beha bosia potahaka mayeguante kahuya weche kahukata esta sime ani atachibestek. Umenaboli te baisawe hukata esta no pakito wanopa kabechivo utawachiento unelibichi bosia tawak ito mataya povenasi. Uneli tetejo kumeyoremen. Hola, mi nombre es Iván Cruz, soy asesor externo especializado en fagot en la UNEM Michoacán. Soy egresado de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Llevo 11 años tocando el fagot y tengo 4 años como docente. El fagot es un instrumento que pertenece a la familia de los vientos madera dentro de una orquesta. Es un instrumento armable que consiste en 5 piezas: culata, tubo bajo, tubo tenor, campana y tudel. Además, como accesorio externo al instrumento está la caña. Ella es la que produce la vibración que hace sonar el fagot con su peculiar sonido. La caña está formada por 2 palas de carrizo sobrepuestas entre sí, por eso se le conoce también como doble lengüeta. La caña es muy importante para tocar el fagot, porque ella es la que define el tipo de sonido que va a salir del fagot. Es muy común que cada fagotista construya sus propias cañas. Esto además le da al músico la oportunidad de conectarse con el instrumento de una manera más profunda, ya que le permite elegir qué tipo de sonido quiere proyectar a la hora de tocar. Una característica del fagot es que es un instrumento con un registro muy amplio. Su timbre es muy peculiar, algo oscuro, hay quienes lo llaman pastoso. Además, puede sonar muy dulce y suave, así como potente y agresivo. Es gracias a ese timbre que varias piezas utilizan el sonido del fagot para representar magia e historias de fantasía. Sobre la historia del fagot, es un instrumento que tiene su origen en el siglo XVII. Proviene de un instrumento antecesor llamado dulcián, que era prácticamente el abuelo del instrumento que vemos aquí. El dulcián era mucho más pequeño, con un mecanismo más sencillo. También se tocaba con doble caña. Después existió el fagot barroco, luego el fagot clásico, luego el fagot romántico. Con toda esa evolución, en el siglo XIX alcanzó su forma actual con un taladro total de 2,5 metros. Además, su mecanismo de llaves se perfeccionó y ese sistema se conoce como sistema Heckel. Ahora es más cómodo para las manos y se pueden tocar pasajes musicales a velocidades muy rápidas. El fagot moderno puede tocar en un registro de 3 octavas y media y se divide en grave, medio, agudo y sobreagudo. El fagot tiene un papel muy importante en la orquesta, ya que gracias a su amplio registro es considerado el bajo de los instrumentos de viento madera. Muchos compositores escriben obras en donde el fagot toca la misma voz que los chelos y los contrabajos, con la finalidad de reforzar la sección grave de toda la orquesta. El fagot también se destaca en los pasajes solistas de una orquesta, en donde se puede apreciar su sonido dulce y rico en armónicos. Además, su timbre es compatible con el clarinete, el oboe y la flauta, compañeros de sección, con quienes comparte famosos pasajes orquestales. Desde el periodo barroco hasta la actualidad, varios compositores han escrito conciertos para fagot solista, en donde se explotan todas las cualidades del instrumento. A continuación, voy a tocar la pieza llamada El aprendiz de brujo del compositor Paul Dukas.
Si te gustó el fagot, te invito a formar parte de la orquesta de la nueva Escuela Mexicana en Michoacán, en donde con gusto te enseñaremos a tocar este hermoso instrumento y tendrás la oportunidad de convivir con otros alumnos talentosos que ya están aprendiendo a tocar un instrumento musical. Eres bienvenido, te esperamos. Les presento a Itzel, así era yo, una niña algo tímida, pero siempre muy preguntona. Algunos dicen que la curiosidad mató al gato, pero a mí me hizo entender cómo funcionan las cosas. Un día mi papá me regaló un pianito de juguete con todas las ganas de estimular mi pasión por la música, aunque la verdad yo preferí desarmarlo para entender cómo es que funcionaba por dentro. Porque cuando eres niña aprendes a descubrir el mundo de diferentes maneras. Un día las computadoras llegaron a mi vida y más allá de aprender su lenguaje, me di a la tarea de encontrar nuevos caminos para que los usuarios naveguen más fácil y de acuerdo a sus necesidades específicas. Lo que tú imaginas que un software debería de hacer, yo lo hago realidad. En la vida encuentra lo que te gusta y trabaja con todo tu corazón y energía, porque alcanzar una meta es solo la punta del iceberg.